Reciban un saludo cordial, queridos estudiantes. Nos reunimos nuevamente para una sesión más del curso Profetas. El día de hoy vamos a hablar acerca de los medios de comunicación profética, los medios que utilizaron los profetas para llevar a cabo su comunicación con Dios y al mismo tiempo y en consecuencia comunicarse de manera eficiente con los seres humanos, con sus contemporáneos. En primer lugar, vamos a decir que tenemos fundamentalmente tres medios importantes, trascendentales de comunicación entre Dios y el profeta, y a su vez entre el profeta y el pueblo. Estos tres medios son la palabra, la forma verbal de expresión en forma de discurso. En segundo lugar, encontramos acciones simbólicas, gestos, acciones, situaciones o eventos que desarrollaron los profetas y a los cuales les fue atribuido un significado que el pueblo tuvo que interpretar en muchas ocasiones. Y en tercer lugar, nos encontramos con la palabra escrita, los libros proféticos, como ese gran instrumento de comunicación entre Dios y el ser humano, y entre los profetas y sus contemporáneos. En primer lugar, vamos a hablar de la palabra. Lo más importante que vale la pena resaltar al respecto es que la palabra de los profetas tiene una doble valencia. En un primer lugar, la palabra de los profetas es muy fuerte. Y en segundo lugar, de una forma relativa. Para nosotros, los oyentes contemporáneos de nuestro tiempo, la palabra de los profetas también es débil. La palabra profética es fuerte porque su mensaje está altamente encarnado en la realidad de su tiempo, porque está plenamente inculturado, porque su mensaje se expresa con las categorías ideológicas, culturales, con la configuración mental, espacial, geográfica, histórica, etcétera, de los contemporáneos de los profetas. Por eso es extremadamente fuerte, porque los oyentes originales de su palabra entendían la palabra del profeta como una palabra que hablaba al corazón y a la mente de los ciudadanos, de las personas, creyentes o no creyentes, y en su código lingüístico y por medio del canal apropiado y de una forma fácil de interpretar para ellos en su respectivo momento. Pero esta es precisamente para nosotros hoy en día la debilidad que tiene la palabra profética, porque nosotros necesitamos mediaciones, instrumentos, herramientas para poderla interpretar. Necesitamos análisis contextuales, históricos, coyunturales del tiempo en que vivieron los profetas para poder entender qué es lo que ellos quisieron decir. Y adicionalmente necesitamos adquirir competencias literarias para poder aproximarnos a esa voz profética que los contemporáneos de los profetas sí supieron intuir. Sintetizando, podríamos decir que la fuerza de la palabra profética radica fundamentalmente en la claridad de su mensaje, en la plasticidad de las imágenes, de las metáforas y de la poesía que ellos utilizaron, y también porque los conceptos que ellos transmitían no eran para nada abstractos, sino más bien que eran concretos, eran breves y eran concisos. Por otra parte, la palabra de los profetas, tanto oral como escrita, estaba configurada de acuerdo con ciertos géneros literarios. Por ejemplo, los profetas, al momento de hablar,
tenían propósitos lingüísticos, seguían ciertas dinámicas del lenguaje, tomaban en consideración a sus oyentes, y todos estos elementos hacían que su palabra tuviera un propósito comunicativo bien determinado. Y aún en formas de expresión oral se puede hablar de géneros literarios. Una creación artística se disfruta y se comprende en la medida que se estudia. Conocer mejor la estructura, los elementos constitutivos de los textos y su hipotético contexto original ayudan a entender la palabra profética con mayor profundidad. Siguiendo en la dinámica de los géneros literarios, vale la pena mencionar que sobre todo en la palabra escrita, los géneros literarios, esas herramientas que los profetas encontraron como más apropiadas para comunicar su mensaje, tuvieron sus raíces y su inspiración en muchas situaciones de la vida normal y cotidiana de sus oyentes. Los profetas tomaron diversos elementos de su contexto histórico y social para poder reproducir la palabra de Dios de una forma eficiente, acomodada a la mente y al corazón de sus destinatarios. De esta manera, para construir los géneros literarios, esas formas artísticas en las que quedó plasmada la palabra de los profetas, ellos se inspiraron en distintos elementos. Tomaron elementos de la sabiduría tribal y familiar de la cultura de Israel. Muchos elementos basados en costumbres, en hábitos, en la mentalidad familiar y tribal del pueblo. Otras veces tomaron su inspiración en el culto. En otros momentos también se inspiraron en el ámbito judicial, y muchas veces a la hora de hablar sobre todo de las naciones, los profetas se convierten en una especie de abogados, a veces fiscales, que llamaban la atención del pueblo y que le motivaban a cambiar, a transformar su vida, muchas veces copiando el lenguaje retórico de los ambientes judiciales y de la forma como entre los hombres se solucionaban los conflictos en aquel contexto histórico y social. Fundamentalmente hay que decir que los profetas se inspiraban no solamente en eventos extraordinarios y en visiones, audiciones, sueños. No era algo que se acercaba a la adivinación, sino más bien los profetas muchas veces, en un gran número de ocasiones, simple y sencillamente observaban la realidad, percibían en la realidad y en la vida diaria elementos que inspiraban después una palabra oral o una palabra escrita. Finalmente, entre los profetas encontramos también géneros estrictamente proféticos, que son originales suyos, que son formas y dinámicas de comunicación que son muy características de ellos. Entre esto último, entre los géneros estrictamente proféticos, cabe mencionar que los profetas fundamentalmente dirigían su palabra en forma oral o por escrito, principalmente con tres propósitos: transmitir una palabra de condena hacia un individuo o hacia una colectividad, proclamar la salvación del individuo o de la colectividad, y también motivar la conversión, motivar a la transformación de la propia vida. Fundamentalmente, condenación y salvación. Por ejemplo, entre los oráculos de condena a individuos muy concretos encontramos, por ejemplo, las palabras del profeta en el episodio de la viña de Nabot, en el primer libro de los Reyes.
Si hablamos de poblaciones, de naciones o de pueblos enteros, encontramos, por ejemplo, los oráculos de Amós en el capítulo 1 del libro que lleva su nombre. También, entre otras formas en que se reviste ese mensaje de condena o de salvación, encontramos en el primer caso los ayes, pequeñas frases lapidarias en los que los profetas vaticinan la desgracia de un pueblo o de una nación. Encontramos también llamados a la conversión, llamados requisitorias proféticas, por medio de las cuales los profetas ayudaban o motivaban a una persona a una transformación urgente y profunda de la propia vida para lograr cambiar o transformar una situación que estaba apartada de los planes de Dios. Y por último tenemos los oráculos de salvación. Los oráculos de salvación son aquellas palabras de los profetas que anuncian la llegada de los tiempos mesiánicos en los últimos profetas, o simple y sencillamente la proclamación de que Dios, a pesar del pecado del ser humano, está dispuesto a reconstruir la vida de los hombres. Bien, pasando al segundo punto, a las acciones simbólicas. Los profetas realizaron muchas acciones cargadas de simbolismo, cargadas de gestos y de lenguaje no verbal, de lenguaje kinésico. Experiencias de vida por medio de las cuales Dios transmite su palabra a los hombres. Entre estas acciones, entre otros muchísimos ejemplos, podemos mencionar en el primer libro de los Reyes, destrozar un manto nuevo, comprar un manto nuevo, fino, y destrozarlo a la vista de todos. En el primer libro de Samuel, descuartizar una pareja de bueyes para transmitir un mensaje a los que lo están presenciando. En el segundo libro de los Reyes, tirar unas flechas por la ventana, desde dentro de la casa. En el libro de Jeremías, Dios ordena al profeta ponerse un yugo sobre el cuello y salir a la calle como una señal de lo que le espera al pueblo de Israel. En el libro de Ezequiel, dibujar o diseñar o hacer una maqueta con ladrillos de la ciudad, en este caso Jerusalén, para anunciar algo que tiene que ver con el destino de esa ciudad y por medio de ella de todo el pueblo. Las acciones simbólicas son gestos que deben ser interpretados, que deben ser analizados, leídos y que deben ser decodificados por el pueblo para entender lo que el profeta quiere comunicar. Vamos a citar dos ejemplos entre los más famosos. En el capítulo 20 del libro de Isaías, por orden de Yahvé, es llamado a salir a la calle desnudo y sin sandalias, totalmente descalzo, para anunciar de esta manera lo que sobreviene al pueblo. Es llamativo que esto lo tiene que hacer durante mucho tiempo. Algunos autores opinan que son 2 años, otros autores opinan que son 3 años. Es una humillación que el pueblo debe saber interpretar para entender el mensaje de Dios hacia el pueblo. En el caso de Oseas, en los capítulos 1 al 3, encontramos todas las órdenes que Dios le da al profeta para tomar como esposa a una mujer adúltera, a una prostituta, la dinámica que van teniendo los nacimientos de sus hijos y los nombres que tiene que ponerle como una señal para el pueblo de que Dios está a punto de cambiar la lógica de la alianza y está a punto de construir un nuevo matrimonio con el pueblo. Hasta aquí con la primera parte de este tema. Espero que a todos pueda servir y pueda justificar nuestra reflexión.